arrancar vamos a empezar con la ley de Ohm, todo lo demás. Viva la reina Isabel. Bien, si ustedes por ejemplo hay un tema que quieran consultar, que hayan visto durante la semana y que no les haya quedado claro y quieren que lo volvamos a ver, me dicen y nos repetimos, ¿no? Yo no vine en la segunda y la tercera clase. Bueno, a ver. Yo la primera y la segunda. Bueno, ¿de qué hablábamos cuando decíamos de la ley de Ohm? La ley de Ohm establece una relación que hay entre las tres variables más usadas dentro de la electricidad, que es la tensión. ¿En qué se mide la tensión? En volt. Volt. La corriente. ¿Y este que está nombrando? ¿En qué se mide la corriente? En amperes. En amperes. Y la resistencia eléctrica. ¿En qué se mide la resistencia? En ohm. En ohmios, en honor al descubridor de esta relación. Y habíamos dicho que la forma sencilla de recordar la ley de Ohm era usar el viva la reina Isabel, que de esta manera nos permite a nosotros simplemente tapando la variable que queremos descubrir. Por ejemplo, si queremos descubrir E, nos queda B sobre I. Si queremos descubrir B, nos queda R sobre I, con el valor de cada uno. O sea que yo lo que necesito en realidad son ¿Es R sobre I o por I? ¿Por I qué más? por I. Entonces, fíjense que yo tapando ya me queda directamente lo que yo necesito. Si tapo la I, por ejemplo, B sobre la B. B sobre N, ¿de acuerdo? Ahí están todas las relaciones que yo necesito ya para usar la ley de Ohm. Ahora fíjense, vamos a vamos a analizar la corriente. Si yo tapo la corriente, me queda a mí que I es igual a B sobre ¿Qué? N. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aumento al doble la tensión, ahora, ¿qué va a pasar con la corriente? Aumentar. ¿Va a aumentar en qué proporción? La misma. Al doble también, ¿verdad? Si aumenta en 3, En tres. aumenta en 3, siempre y cuando R se mantenga constante. Ahora vamos a hacer al revés, vamos a dejar la tensión constante y vamos a empezar a variar R. ¿Qué pasa si R aumenta al doble? Baja, disminuye la corriente. Baja a la mitad, La mitad. ¿de acuerdo? Entonces, ahí vemos que es directamente proporcional, que quiere decir que las veces que crezca B, va a crecer I. Y aquí las veces que crezca R, se va a reducir I. En la misma proporción, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si R aumenta en 5 veces o en 10 veces, eso se va a reducir en 5 o en 10 según corresponda. Entonces, yo teniendo la tensión y teniendo la resistencia ajustable, yo puedo tranquilamente limitar la corriente al valor que yo necesito. Supongamos que yo necesito que circule por una resistencia X que está del otro lado, tanto, bueno, ajusto esto y limito la corriente. Fíjense. Bueno, ¿qué otra cosa habíamos visto? Habíamos definido que la potencia es igual a B por I, ¿verdad? Pero también habíamos dicho que esto tenía
varias aceptaciones, porque si yo hago lo siguiente, supongamos que no conozco B, pero en el circuito tengo el valor de R y tengo el valor de I que ya lo conocía, yo podría calcular en función de otros valores. Vamos a hacer un gráfico acá para que ustedes se den una idea. Entonces yo tengo la tensión acá, B, tengo una resistencia que está conectada al circuito, y tengo por acá la circulación de una corriente. Si yo conozco el valor de B y conozco el valor de I, multiplico B por I y ya tengo el valor. Pero ¿qué pasa si yo no conozco el valor de B, pero tengo como dato la corriente y el valor de R? Entonces utilizo la corriente y utilizo R para hacer el cálculo. Entonces me voy a la ley de Ohm. ¿Y qué es lo que calcula en la ley de Ohm? B. Entonces me va a quedar, reemplazando acá, R por I, que eso sería B, por I. O sea, I cuadrado por E. Así que yo tranquilamente ya, si no tengo el valor de B, pero tengo el valor de R y de I, puedo calcular la potencia que estamos disipando ahí. Bueno, vamos a hacer ahora el ejemplo en que no tenemos I. No tengo I, pero sí tengo el valor de B y tengo el valor de E. Entonces, voy a reemplazar I. ¿Y a qué era igual I? A ver sobre R. Y esto aquí nos da igual B cuadrado sobre R. B cuadrado sobre E. Entonces, fíjense, esta es otra forma, en función de lo que yo tenga como dato, para calcular la potencia y para calcular la corriente. ¿De acuerdo? De esa manera yo puedo calcular todo. Y después habíamos visto también un cuadrito, ¿se acuerdan? Donde estaban todas las funciones, un círculo, donde estaban todas las funciones para calcular en base a lo que yo necesite, que era, digamos, un círculo que se arma con la ley de Ohm y la ley de Watt todas juntas, para que yo pueda calcular. Bueno, fíjese, esto va a ser la base de todo lo que vamos a utilizar nosotros para hacer los cálculos siempre. Siempre nos van a pedir cálculo de corriente, cálculo de tensión o cálculo de potencia. O bueno, de resistencia. ¿Qué otra cosa habíamos visto también acá en el curso? Habíamos visto la diferencia que hay entre una corriente continua y una corriente alterna, ¿no? Okay. Sabemos que la corriente continua es una corriente que puede ser continua pura. Vamos a marcar la diferencia ahora. O, ¿cómo más puede ser la continua? Pulsante. ¿Cuándo obtenemos una pulsante? Por ejemplo, cuando conectamos un diodo o un puente de diodo y obtenemos una rectificación de una alterna. Vamos a ver el ejemplo. Yo tengo una batería. Tengo una batería, por ejemplo, de 12 voltios. Fíjense, acá voy a hacer la tensión y acá el tiempo. Si yo lo mido a 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, ¿cómo va a ser la tensión al segundo? 12 voltios, ¿verdad? Sí. Y si lo mido a 2 segundos, Igual. 12 voltios, y a los 3 segundos, Igual. o sea que siempre esa tensión va a estar en el mismo valor.
no importa si yo me mido al segundo y medio, a los 2 segundos, a los 0,5 segundos, siempre voy a tener 12 voltios en la batería. Pero, si yo por ejemplo tengo una fuente de alterna, que puede ser un transformador o puede ser directamente la red, pongo un diodo, ¿qué voy a medir acá? Continuo. Continua también, pero pulsante, ¿verdad? Yo voy a medir durante un instante, voy a ver que mido algo, después no mido nada, mido algo, no mido nada, mido algo, no mido nada. Algo que crece, llega a un punto máximo, decrece, se hace cero, se mantiene en cero durante un instante, vuelve a crecer, llega a su máximo, decrece y así. Ahora, si yo pongo un puente de diodos, acá lo vamos a simbolizar así el puente de diodos. Si yo pongo un puente de diodos acá, ¿qué vamos a tener? Esta parte donde antes no existía nada, ahora se recupera el pulso que antes estaba perdido. Eso no entendí bien cómo funciona el puente de diodo. Y el puente de diodo funciona haciendo que por un lado circule la corriente en los sentidos. Pero ¿qué pasa cuando cambia el ciclo? Cuando ahora es negativa la corriente y tiene una polaridad inversa. Te da otro camino, pero para que lo vuelva a hacer pasar por el mismo lado. ¿Entendés? O sea, la negativa lo vuelve a transformar. claro, en vez de mandarlo por arriba, ahora lo manda por abajo, pero lo vuelve después otra vez a hacer círculo por el mismo lado. O sea, no es que nosotros estamos haciendo que la fuente cambie su polaridad. No, nosotros estamos haciendo un juego de llaves para que cuando tenga el pulso positivo, estos dos diodos conduzcan y me manden la corriente para acá. Ahora, cuando tengo el pulso negativo, o sea, la polaridad está al revés, estos diodos se bloquean solos automáticamente, pero hacen pasar la corriente por los otros para volverlo a mandar por el mismo camino. Entonces la carga siempre va a ver que la corriente está pasando en el mismo sentido. Por eso es que decimos que hay, claro, una polaridad. Porque siempre va a pasar desde arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Ves? Por ejemplo, mira, acá tenemos el puente de diodo. Bien, lo que ustedes tienen que saber es que aquí entra la AC y de aquí saco la continua. Cuando tenemos el pulso, el primer pulso positivo, esto se polariza más menos. Entonces, ¿por dónde va a venir la corriente? ¿Por arriba? ¿Puede venir por acá? No. No, porque el diodo está como en oposición. Entonces no le queda otra que venir por acá. Ahí vamos a dibujar la carga. Una resistencia y pues ahí. Entonces va a venir por acá. Va a cruzar la carga y va a buscar al negativo. ¿Puede volver a positivo? No, tiene que ir al otro polo, no le queda otro. Entonces fíjense, viene por acá y llega acá, a este punto. Y acá hay ¿Vuelve para la derecha? ¿Ah? ¿Vuelve a subir para la derecha? No, es que mano acá, la mano aquí. ¿Qué le tiene que ir para qué? Para abajo, ¿no? Claro. No, pues tiene que pasar siempre por, ¿cómo se llama? Ah, está bien, tiene que pasar por dos formas. A ver, cruza por acá, viene por acá, No, el diodo es lo que ya está con el problema, ahí. Bien. Se resolvió el diodo.
No, está bien el diodo, pero nada más que yo he hecho el gráfico, acá no le he hecho el puente, ¿entendés? Por eso se van a confundir. Ahí está. Ahora sí. Vale, fíjense. Entonces, venimos por acá. Llegamos a este punto. Y al llegar a este punto, al llegar a este punto, fíjense que tenemos dos opciones. Volver al positivo, que hemos dicho que no se puede. ¿Por qué no se puede? Y a ver, si yo pongo un plano inclinado a la misma altura, ¿va a haber circulación de vuelta? No. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Sí, te inclina. Tiene que haber inclinado. O sea, ¿qué tiene que haber? Una diferencia de potencial. Tiene que ir del más al menos. Si estamos en el mismo potencial, Ahí está yendo de más a más, digamos, no se mueve. no se mueve, porque están al mismo potencial. Este es un potencial más. Y si yo vengo por acá, ¿qué es lo que estoy buscando? El menos. No puedo volver al más. Si no, sería una máquina de movimiento continuo, ¿verdad? Iría de un lado a otro sin gastar energía, sin haber diferencia potencial. Es como que yo pongo una bolita, por ejemplo, dentro de una canaleta cerrada y la muevo y está rebotando permanentemente. Eso sería un movimiento continuo. Si puedes ir de más a más, pasaría eso. Eso es imposible. Siempre tiene que haber una diferencia potencial. Y cuando, por ejemplo, de acá llega el potencial más bajo, ¿qué es lo que pasa con el movimiento? Se termina. No sigue. ¿De acuerdo? Entonces imagínense que eso es lo que pasa con una pila. En una pila pasa esto. Mientras hay una diferencia potencial, o sea, mientras tengo la energía química que me permite tener el más en la punta y el menos en la parte de la base de la pila, va a haber circulación de corriente. Pero a medida que esa energía química se va gastando, se va perdiendo carga la pila, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber menos diferencia potencial. ¿Qué va a pasar con el foquito que está conectado ahí? Va a empezar a bajar hasta que llegue un momento donde va a ser cero el potencial. ¿Y va a haber circulación de corriente? No. Acá pasa exactamente lo mismo. No puede ir al mismo potencial. Tiene que ir sí o sí al otro potencial, al negativo. Y de acá, ¿quién le ofrece el camino para ir al negativo? Este diodo de abajo. Si bien es cierto, el de arriba, fíjense que está habilitado, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la polaridad de este? Más. ¿Y la polaridad de acá? Más. ¿Puede haber circulación? No. ¿Qué tiene que haber para que haya circulación? Más y menos, diferencia potencial. Entonces, fíjense que de acá, vamos a pasar para acá. Vamos a hacerlo con rojo, no, porque se está resistiendo. A pasar por acá. ¿Y a dónde va a volver? Aquí. O sea que ahí completó su circulación. ¿Y ahora qué va a pasar cuando hacemos al revés? Al revés, vamos a dibujarlo de nuevo el puente. Fíjense que al revés ahora vamos a tener el menos arriba, cuando tengamos la parte negativa, y el más abajo. Ya vamos a tener nuevamente la carga. Vamos a hacer un saltito para atrás un poquito. Ahí. Bien, fíjense qué va a suceder ahora. Acá en este sentido, ¿hacia dónde tenemos la circulación de la corriente? Hacia abajo, o sea, así. Y si hay una circulación así, ¿cómo tiene que estar la polarización? Acá más y aquí menos, ¿verdad? Para que eso suceda. Bien. O sea que en el primer ciclo nosotros tenemos la salida, una polarización más arriba, menos abajo. Vamos a ver qué pasa en el segundo semiciclo. Tenemos el menos aquí
y el más abajo. Entonces, viene por acá la corriente. ¿Por dónde puede circular? Por este diodo que es el que permite. ¿Puede venir para acá? No. No. ¿Puede venir para acá? No. Tampoco. Entonces no le queda otra que venir por acá. ¿Y de ahí a dónde va? De vuelta para arriba. Llega hasta este lugar. ¿Puede venir de nuevo al mar? No. Entonces, ¿a dónde va a ir? Negativo. Al menos porque no le queda otra. ¿Cómo tenemos la circulación aquí? De abajo para arriba. O sea que podemos decir que también se ha polarizado. O sea, que pasa el semiciclo positivo o pasa el semiciclo negativo, nosotros en la carga siempre vamos a mantener la corriente en el mismo sentido. O sea, siempre va a estar polarizado en el mismo sentido. Ahora, va a haber un momento en el que va a ser cero, ¿verdad? Cuando la onda de la entrada tenga el cruce por cero, nosotros vamos a llegar a cero. ¿Cuándo decimos que hay un cruce por cero? Cuando estamos acá. ¿Por qué decimos que es un cruce por cero? Porque la onda original hace esto. Viene primero en un sentido, llega al cero y a partir de ahí se empieza a mover en el otro. Luego nuevamente vuelve a cero, empieza a moverse hacia el otro lado y así. Entonces fíjense ustedes cómo de esta manera nosotros a esta onda original que tiene una parte positiva y una parte negativa, una parte positiva y una parte negativa, una parte positiva, una parte negativa, una parte positiva, una parte negativa, la estamos convirtiendo en una onda que es toda positiva, en un solo sentido. ¿Hay cruce por cero? No. Solamente llegamos a cero, pero no lo cruzamos. Entonces, la definición de corriente continua es esta, y la definición de corriente alterna es esta. ¿Cuándo vamos a tener corriente alterna? Cuando la onda, cuando haya, digamos, cruce por cero en un ciclo. ¿Acá en este ciclo tenemos cruce por cero? Sí. ¿Cuánto? 1. ¿Acá en este ciclo tenemos cruce por cero? No. Si no hay cruce por cero, entonces es continua. Y si hay cruce por cero, es alterna. Más fácil, ¿verdad?, de definir y de comprender. Porque por ahí van a decir, bueno, esta es alterna porque varía. Y alterna no es que varíe, sino que alterne. Que vaya en un sentido y que vaya en el otro. Eso es alternar. No variar siempre dentro del mismo valor. Bueno. Ahora, a fines prácticos, yo puedo utilizar una pulsante para excitar una bobina. ¿De acuerdo? Yo puedo usar una pulsante para excitar una bobina. Lo que no puedo usar es una pura para excitar una bobina. ¿Por qué? Imagínense ustedes que yo a una bobina le empiezo a mandar vamos a dibujar la bobina acá. Le mando alterna. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo le mandaba alterna a una bobina? En un momento había una circulación en un sentido, o sea que yo tenía un campo generado por esta bobina. Siempre que circulaba la corriente por un conductor, ¿qué se producía? Un campo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un conductor acá, al cual le hago circular una corriente, alrededor de este conductor va a haber un campo magnético. Siempre va a existir eso. Es la famosa prueba que hacían cuando eran chicos ustedes en la primaria o en la secundaria del electroimán. Agarraban una batería de 9 voltios,
agarraban un clavo o un tornillo, le hacían una bobinita alrededor y veían que esto atraía, por ejemplo, cosas metálicas de materiales ferromagnéticos, por ejemplo la tuerca, otro clavo. Desconectaban acá, seguía el magnetismo durante un instante, no es que se iba, porque quedaba el clavito magnetizado, pero ya no tenía la misma polenta, esta que tenía cuando estaba con la corriente. Y después de un tiempo el clavo volvió a la normalidad. ¿De acuerdo? Entonces ese era el experimento más común. ¿Y por qué sucedía eso? Porque hemos dicho, cada vez que circula corriente por un conductor, se genera un campo magnético. Tengan en cuenta eso. Y también pasa al revés. Cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético, se genera una tensión, y si el circuito está cerrado, una corriente. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta eso. Habíamos visto el experimento, ¿se acuerdan que acercábamos el imán a la bobinita y veíamos que se producía ahí, vamos a hacer la bobina acá, vamos a poner acá una lamparita y vamos a poner acá un imán que se acerca y se aleja. Entonces, ¿qué pasaba cuando se acercaba y se alejaba el imán? Claro, se encendía o se apagaba la lamparita. Se alejaba, se apagaba, cuando se acercaba se encendía. Y si yo lo hacía muy rápido, llegó un momento que mis ojos prácticamente iban a interpretar que esto estaba prendido constantemente. Pero no era así, ¿verdad? Pero parecería que está, como ustedes sean tan rápido, parecería que está prendido constantemente. Bien. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos acá? Un conductor, ¿verdad? Enrollado que se convirtió en bobina. Y acá que tenemos un campo. Y si yo lo estoy moviendo al campo, ¿qué pasa con el campo ese que está afectando a la bobina? ¿Es un campo de qué tipo? Variable. Cuando está lejos, es débil. Cuando se acerca, es un poco más fuerte. Cuando se vuelve a dejar, es débil. Se acerca, es fuerte. Fíjense que en ningún momento ese campo ha cambiado de qué? Polaridad. De polaridad, siempre ha sido el mismo. O sea, que si nosotros tenemos una continua pulsante y esa continua pulsante la metemos a una bobina, es el fenómeno igual a esto. Porque en el momento la corriente va a crecer, ¿qué va a pasar con el campo? Se va a hacer grande. Después la corriente va a llegar a cero, ¿cuánto va a ser el campo? Cero. Va a volver a crecer, va a ser el campo grande y va a ser cero. Entonces, si yo meto una continua pulsante y ahora pongo esto que estaba acá, el efecto que he logrado es como acercar y alejar el imán. ¿Y qué va a pasar entonces con mi lamparita? Se va a prender y apagar. ¿Y a qué frecuencia? A la misma frecuencia de los pulsos. Ahora, fíjense qué cosa interesante, ¿no? Vamos a borrar un poquito esto y lo voy a mostrar. Bueno, supongamos que tenemos la tensión de la red. Si acá tenemos 50 Hz, en Argentina, por ejemplo, quiere decir que cada
50 veces por segundo se repite la onda. ¿De acuerdo? O sea que tengo 50 ondas de estas en un segundo. ¿Cuándo se dice que tenemos un ciclo? Cuando se repite la onda, cuando vuelve a hacer lo mismo que está haciendo acá. Cuando hace todo lo que tiene que hacer y vuelve a hacer lo mismo que está acá. A partir de ahí se repite. Es lo mismo que hace. Es lo mismo que hace. Ahora, fíjense si yo tengo acá una continua pulsante de media onda. ¿De acuerdo? Y acá vamos a volver a hacer lo mismo. La de media onda con un solo diodo. ¿Cuánto es la frecuencia de esto? 50%. También 50 Hz. ¿Por qué? Porque empieza acá, se hace 0, y recién acá otra vez vuelve a comenzar. O sea que este ciclo lo voy a tener también 50 veces por segundo. ¿Y ahora qué pasa si es un rectificador de onda completa? ¿A dónde se empieza a repetir la onda? Acá. O sea, que en un ciclo de una onda senoidal, ahora tengo 2 ciclos de continuo pulsante. O sea, ¿qué frecuencia va a tener esta? El doble, 100. Fíjese, entonces, en un rectificador de media onda, sigo teniendo la misma frecuencia. Pero en un rectificador de onda completa, como el puente de diodo, ahora la frecuencia de la onda resultante es el doble. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a dónde termina el ciclo? Acá. ¿Por qué termina ahí? Porque a partir de ahí se vuelve a repetir. O sea que yo he convertido una señal de 50 Hz en una señal de 100 Hz ahora. Entonces, si yo ahora conecto el foquito acá, supongo que yo acá le meto un puente de diodo, vamos a hacer así directamente, vamos a hacerlo fácil. Si yo pongo un puente de diodo y una dirección antena, ¿cuántas veces por segundo se va a prender el foquito? Si tengo un solo diodo, vamos borrando otra vez. Si tengo un solo diodo, 50 veces por segundo voy a ver que se prende y se apaga. A ver si se recupera. Bien. Entonces, si yo tengo este circuito, voy a ver que el foquito se va a prender, se va a apagar 50 veces por segundo. Ahora, si yo tengo un puente de diodo, fíjense, ¿cuántas veces se va a encender el foquito? 100. En un segundo, ¿verdad? Entonces, yo acá capaz que veo el parpadeo. Como el otro día se acuerda que era un conectado y se veía el parpadeo. Pero acá no lo voy a poder ver. Y si en lugar de ese foquito pongo una bobinita,
y acá pongo otra bobinita. Este foquito cada cuánto se va a encender. 100 Hz también igual. ¿De acuerdo? 100 Hz igual. O sea, que yo puedo excitar una bobina con una continua pulsante, pero no puedo excitar con una continua pura. ¿Qué pasa si yo le mando una continua pura? Nada. Va a quedar en serio permanente, ¿verdad? ¿Y el campo magnético cómo va a ser? Grande. Es como que yo me acerco con el imán acá y lo dejo cerquita ahí. Yo me acerco con el imán y lo dejo ahí quieto al imán. ¿Va a haber luz? No. Porque para que haya luz en esta bombita, tiene que haber un campo variable. ¿Yo logro con esto un campo variable? Sí. Porque habíamos dicho que cada vez que circula corriente por un conductor, se genera alrededor de él un campo eléctrico. Si la corriente es constante, ¿cómo va a ser ese campo eléctrico? Constante. Si la corriente es grande, el campo va a ser más grande. Si la corriente es chica, chica. Y si la corriente hace así, el campo también va a ser así. Y si el campo hace así, acá nosotros vamos a tener el mismo efecto que acercar y alejar el imán. ¿De acuerdo? El mismo efecto que acercar el imán. O sea que de esa manera nosotros podemos tener un generador eléctrico. Moviendo un imán frente de una bobina, ya tenemos un generador eléctrico de qué tipo? Primitivo, básico. Si lo hacemos un poquito más sofisticado y más completo, ya tenemos un generador eléctrico de lo que hay en la actualidad, pero el principio básico es el mismo. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué hago hincapié en esto? ¿Se acuerdan nosotros que en la fuente Fitching habíamos hecho lo siguiente? Habíamos dicho, bueno, vos tenés el MOSFET de acá. ¿De acuerdo? Acá tenés la compuerta. Acá tenés el drenaje y acá tenés todo. Bueno. Y vos en el circuito que me mostrado el otro día, me habías conectado un capacitor que me entregaba 310 voltios. Y me habías puesto acá una bobina de un transformador pero vos lo que estás teniendo acá me estás diciendo es continua. O sea, me estás haciendo circular durante un rato no, durante un rato no. Pero nunca hay un cruce por cero. Entonces, ¿cómo puede ser que un transformador funcione con continua? Claro, no va a funcionar con continua pura. Pero si le mandamos una continua pulsante, ¿va a funcionar? Sí. ¿Por qué va a funcionar? Porque es un campo variable el que está generando esta bobina y este está colectando ese campo y está emitiendo, si está en vacío, una tensión B, y bueno, si hay carga, una corriente. ¿Qué es lo que sucedería? ¿Y acá qué señal le mando yo? Acá le mando la señal que siempre va a tener ¿qué cosa? La misma frecuencia. ¿Pero qué es lo que va a cambiar?
de acuerdo a la necesidad que tenga el circuito. El ancho del pulso este. La altura siempre va a ser 310. Siempre va a estar conectado, fíjense, a la misma tensión. ¿Cuánto voy a tener ahí? 310. ¿Va a cambiar eso? No, salvo que cambie la tensión de entrada, ¿verdad? Que en vez de 220 tenga 250, porque justo donde se levantó a mandarme menos. Pero si estamos en condiciones normales de funcionamiento, que la tensión de red como tiene que ser, yo voy a tener 310 aproximadamente, 311 voltios. ¿Va a cambiar esa tensión? No, siempre va a estar aplicada ¿cuánto? ¿Y esta es una continua pulsante o una continua pura? No pulsante. Esta. No, es pura. No, ese es puro. ¿Pura por qué? Porque ya está filtrada, ¿verdad? Claro. Súper filtrada. En realidad no va a ser pura, pero va a estar muy cerca, porque, de acuerdo al filtro que tenga. Entonces yo voy a tener algo así acá. Pero, como aquí yo le voy a decir a la bobina, conducime durante un determinado tiempo y durante un determinado tiempo no. Y ese tiempo es 50.000 Hz. Fíjense, este tiempo acá de cuánto es, no el tiempo sino la frecuencia. 50.000 Hz. Y si yo lo hago prácticamente a plena carga, el dibujo, voy a tener o sea, la misma frecuencia, 50.000 Hz. Pero ¿qué va a pasar con el ancho de pulso? Va a ser más grande. O sea que yo voy a dejar pasar más energía. Esto tiene un límite, obviamente. Porque ¿qué pasa si a esta frecuencia yo le hago de un 100% al útil? No funciona. No va a funcionar, hay que le estoy mandando esto. No va a haber campo variable. Pero aquí el campo que yo le estoy mandando es de un 98%. ¿Y va a funcionar si es 0? Tampoco. Entonces le mando de un 2%. Entonces esos son los valores en los cuales me voy a manejar con el ducto. 2% como mínimo, que va a ser un palito finito, 2% total, o un 98%. No puede ser nunca 0 ni nunca 100. Si no, no tendríamos nada. Es como que dejo el imán cerca o dejo el imán lejos. No va a funcionar. Bien, ahora fíjense lo siguiente. Bueno, yo lo que hago es excitar esta bobina. Y de acuerdo a la relación de transformación que tenga, yo voy a tener un transformador elevador, un transformador reductor o transformador no uno. ¿Qué pasa si tengo un reductor? Y bueno, yo acá tenía 311, pero yo necesito 12. Y bueno, calculo la bobina para que tenga 12 voltios. Y si necesito 24, bueno, calculo el bobinado secundario para que la relación de transformación que exista me dé 24. O sea que ¿cuál va a tener más vueltas? El primario. ¿Qué pasa si yo a este le digo, bueno, yo quiero 12 voltios y para hacerlo fácil, le pongo 12 vueltas? El primero va a tener 310 vueltas. Claro, el primario va a tener 310. Y si le hubiese puesto 24, estos son vueltas, no, por ejemplo. Y si le pongo 24 vueltas, 320, para seguir manteniéndose la relación. ¿De acuerdo? O sea, fíjense lo siguiente. Yo tengo acá una continua pulsante. ¿De cuánto va a ser la frecuencia de esa continua pulsante? De 50.000, 25.000. ¿Y de qué va a depender el valor de su frecuencia? Del circuito integrado que controle quién, el MOSFET de la fuente.
¿De acuerdo? ¿Por qué digo que va a depender del circuito? Porque cada circuito viene preparado para trabajar a una frecuencia fija. Ya viene pensado para eso. Hay algunos que trabajan a 25.000 y otros que trabajan a 50.000. ¿De acuerdo? Si trabaja a 25.000 o 50.000, no hay ningún problema. Eso, a fines prácticos, no hay mucha diferencia. Ahora, ¿qué pasa si acá, si la entrada del MOSFET se pierde, desaparece? No están los 50.000 Hz. Tengo cero, no hay nada. Es como que el circuito lo saqué al circuito integrado. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a tener conmutación acá? No. ¿Esto que es una llave, cómo va a estar? Abierto, porque no voy a tener quien lo active. ¿Va a haber circulación de corriente por aquí? No. Y si no hay circulación de corriente por ahí, ¿voy a tener acá la salida algo? Nada. Nada. Ahora vamos al otro caso. ¿Qué pasa si está la presencia acá de la oscilación? Pero este MOSFET se ha puesto en cortocircuito, o sea que es un alambre. ¿Qué va a pasar con la corriente por acá? ¿Va a ser variable? No, porque como está cerrado, va a pasar permanentemente la corriente. ¿Vamos a tener algo de salida? No. No vamos a tener nada de salida porque es como que acerque el imán. En el primer caso, era como que aleje de todo el imán. Y ahora en el segundo caso es como que acerque el imán a la bobina. Yo para saber si el MOSFET cargó todo, lo que debería hacer es apagar la fuente, poner continuidad y medir la entrega. Claro, vos podés medirlo al MOSFET exactamente, a ver si está en cortocircuito o no. ¿De acuerdo? Y si yo pondría la entrada y la gate, ¿me daría algo o no? Si estaría en corto. No vas a medir porque la gate del MOSFET es desfilada. Pero si está en corto, muchas veces se pone en corto toda la pastilla que está dentro, entonces se pierde la relación y todo. Pero donde seguro vas a medir el corto va a ser donde se conduce la mayor corriente. Acá la corriente, está bien, es aislada, pero hay una corriente de microamperes igual. Porque ningún aislante es perfecto, eso se demuestra, siempre va a haber una pequeña corriente. Pero es despreciable la corriente, no lo considero. Ahora, ¿qué es lo que tendría que medir yo primero? Como dice, si la fuente no anda. ¿Puedo yo medirlo en la misma fuente o tengo que sacarlo? Ahí está, muy buena pregunta. Ahora fíjense ustedes, si el MOSFET está en corto, nosotros habíamos visto en el circuito que hemos estado trabajando ayer, que tenía una protección a la fuente, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ver cómo trabaja esa protección. Fíjense que es muy sencilla, ¿no? Bueno, fíjense ahí tenemos el diagrama de la fuente. Acá estamos usando un circuito 75, pero puede ser cualquiera. Si es otro circuito va a cambiar la configuración de las patas nada más, pero las funciones son similares. O sea que aprender uno es suficiente para que sepamos cómo trabajan los demás, ¿de acuerdo? Bien. Habíamos dicho, tenemos el puente de diodo. ¿Qué entrada tenemos acá si estuviésemos en Argentina? 220. 220, ¿y qué frecuencia? 50. Y acá
A la salida de este puente que tenemos, 310. una continua pulsante de cuánto, de qué frecuencia, De 100. de 100 Hz, ¿de acuerdo? 3 días de 100 Hz. Y después del capacitor, ¿qué tenemos? ¿Lo mismo? ¿Tenemos pulsantes? No. No, porque el capacitor elimina ya el hueco que hay entre pulso y pulso con su descarga y ya tenemos prácticamente una continua pura. O sea que si nosotros medimos acá, entre masa y capacitor, o sea los bornes del capacitor, ¿qué vamos a medir? 310, 311 aproximadamente. ¿Pero de qué? De continuo. Si pongo alterno, ¿voy a medir algo? No, porque es continuo ya. Ahora fíjense, este circuito está tomando esa referencia a través de una resistencia, ¿de acuerdo? Una resistencia ahí para limitar la corriente. Toma esa referencia. Y de esa manera está sabiendo qué tensión hay en la entrada. Si está fuera del rango de trabajo, el circuito que va a decir, Lo tiene. no voy a funcionar porque tengo menos tensión o más tensión. ¿De acuerdo? Entonces se va a proteger. Esto es hasta cierta medida, ¿no? No es que no es que yo tengo un airbag y no me va a pasar nada, de ese choco. O sea, la protección sirve hasta ciertos límites. O sea, si yo tengo el airbag y el cinturón, tengo más posibilidades de sobrevivir a un choque. Pero no significa que lo vaya a hacer. Bueno, lo mismo, esta protección pasa lo mismo. ¿Qué pasa si yo subo de manera muy rápida esto, por ejemplo, cuando hay una descarga atmosférica? Y bueno, más probable es que no sirva esta protección de mucho y se termine rompiendo igual la fuente. Porque si algo tan violento, digamos, que lo rompo de todas maneras. Bueno, otra cosa que tenemos acá, fíjense, es la salida que hace disparar al MOSFET. ¿Y a dónde está conectada esa salida? A la bobina. ¿Qué hace esa bobina? Es la bobina del primario del transformador de núcleo de ferrite. Si nosotros vemos acá, ahí está el transformador de núcleo de ferrite, entonces la bobina primaria está conectada al MOSFET. Se puede usar un arreglo de un solo MOSFET o se puede usar un arreglo de dos MOSFET con punto medio. Es lo mismo, ya vamos a ver después topología. Es exactamente lo mismo. En este caso vamos a usar una fuente simple, solamente tiene un primario sin derivación y ese primario lo vamos a oscilar con mi MOSFET. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el MOSFET, de acuerdo a lo que el circuito integrado le manda, crea una oscilación acá que siempre va a ser ¿de qué frecuencia? Fija. ¿Y de qué va a depender la frecuencia? Del integrado que yo use. En este caso, el 7575, supongamos, pues no me acuerdo, creo que trabaja a 50.000 Hz, pero supongamos que trabaja a 50.000 Hz. Entonces, ¿qué frecuencia voy a tener acá? 50.000 Hz. Entonces, estos 50.000 Hz van a crear un campo variable. ¿De qué frecuencia? De 50.000 Hz. Y ese campo variable va a crear acá una tensión en bornes de esta bobina de ¿cuánto? De 50.000 Hz también. ¿Y de qué tensión va a ser esa bobina? ¿De qué tensión vamos a tener acá? ¿Y de qué va a depender que tengamos una tensión más, menos? Claro, de la cantidad de vueltas que haya en el primario y de la cantidad de vueltas que haya en el secundario. Entonces, yo calculo el transformador para el voltaje que tengo que tener. ¿Y qué otra cosa tengo que calcular en el transformador aparte del voltaje? Que resista la corriente que le voy a pedir. No es lo mismo que yo calcule una fuente para un transformador un transformador para una fuente de 2 amperes que para una de 30. Si yo le quiero sacar 30 amperes, bueno, y el alambre tendrá que ser más grueso, el núcleo más grande para soportar la carga. Y seguramente acá ya no voy a tener un solo MOSFET.
o voy a tener uno mucho más grande que usaría para una fuente económica de 2 amperes. Bueno, entonces fíjense, ya tenemos la oscilación. ¿Quién me la da la oscilación? El controlador. La oscilación siempre va a tener la misma frecuencia. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar en esta oscilación que me está entregando el tipo de trabajo? El ciclo de trabajo. ¿Y de qué va a depender el ciclo de trabajo? ¿De qué va a depender el ciclo de trabajo? ¿Cuándo voy a necesitar más energía? ¿O cuándo voy a necesitar menos? ¿Cómo que no? Lo que vamos a explicar recién no acabo de hablar. La frecuencia va a ser la misma. ¿Cuándo voy a tener un ciclo de trabajo pequeño y cuándo voy a tener un ciclo de trabajo máximo, grande? ¿Cambia el campo? No, cuando se desenchufa la fuente, cuando se tira la corriente afuera. Claro. Si yo tengo la fuente en vacío, ¿es necesario que yo mande un ciclo de trabajo grande? No, porque ¿qué energía le estoy pidiendo a la fuente? Nada, cero. O sea que tengo que tener un ciclo del 2%, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Sí. No se queden con duda, nadie ha preguntado y me ha dicho sí recién, yo estoy avanzando y ahora nadie sabe. ¿Por qué no han preguntado si no estaban claro lo que era el ciclo de trabajo? Todos han dicho que sí, 98% sí, 2% sí. Nadie ha preguntado, ahora le pregunto a él, no sabe. No se queden con esas dudas, eso es clave que se lo saquen a las dudas. No importa si tenemos que repetir el tema, porque de esto tenemos que avanzar. O sea, cuando sepan esto van a poder reparar con total facilidad una fuente. Bien, entonces tan vacía el ciclo de trabajo como es, angosto. Ahora yo la conecto un 50% a la fuente, le estoy sacando el 50% de la carga, supongamos que es una de 30 amperes, el 50% ¿cuánto sería? 15 amperes. Estoy poniendo algo que consume 15 amperes. Porque, por ejemplo, vine, pum, prendí, por ejemplo, todos los LEDs que están alimentando de este lado, que es junto a la mitad, entonces estoy consumiendo 15 amperes. ¿Qué va a pasar con el ciclo de trabajo? Va a pasar de un 2% a un 50%. ¿Por qué? Porque les tengo que sacar ahora a la fuente, les tengo que entregar con mi fuente el 50% del total que es capaz que hemos dicho que era 30 amperes. Ahora, ¿qué pasa si prendo ahora la otra parte? Y ya estoy en el 100% de la carga, le estoy sacando todos los 30 amperes. ¿Qué va a pasar con el ciclo de trabajo? Se va a ir al máximo, porque eso es lo máximo que puede entregar esa fuente. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo acá mi bobina y tengo el imán acá. Entonces como que le acerco, así no va el imán. Aperita nomás. Fíjese. Y espero un rato y le acerco. Pero un rato le acerco. Aperita nada más. Eso sería cuando está en vacío. Ahora, cuando está trabajando, me acerco más tiempo y vuelvo. O sea, el tiempo de trabajo va a ser el de ir y volver, va a ser el mismo. Contando el reposo. Va a ser así. Un pulso finito, que sería cuando le acerco brevemente el imán, se ensucia muy poquito y el resto descansa. Eso sería cuando está en vacío. Luego, vuelve otra vez, pulso finito y descansa. Pulso finito y descansa. Eso es para mantener la salida nada más. Ahora, ¿qué pasa si yo le conecto el 50% de la carga? Y bueno, el pulso va a durar un 50% y el descanso va a ser también el 50%. ¿Eso lo regula la memoria? No hay memoria acá. Claro. Tenemos un integrado de control. No hay memoria porque todo se sucede en tiempo real. ¿De acuerdo? No hay memoria.
no guardamos ningún dato, sino que todo lo estamos tomando en el momento, en tiempo real. Hay casos donde sí, hay circuitos que tienen memoria, pero no es este el caso porque acá la medición se hace en tiempo real. Bueno, fíjense entonces. ¿Qué es lo que ha hecho el integrado? Ha mantenido más tiempo activado el MOSFET. Y al mantener más tiempo activado el MOSFET, si antes le estábamos mandando esta cantidad de energía, ahora ¿cuánto le estamos mandando? Esa cantidad de energía. O sea, que quiere decir que la bobina va a estar activada más tiempo dentro del mismo ciclo. O sea que va a estar entregando el MOSFET más energía a la bobina. ¿Y qué pasa si ahora ya le conecto el 100% prácticamente de la carga? Habíamos dicho que el límite era el 98, no podía llegar más de eso. Entonces, fíjense, ahora le estoy entregando toda esta cantidad de energía a la bobina del primario. O sea, que esto es un 98%. ¿Y esto cuánto es? 2%. Ahora aquí sería al revés. Esto es el 2%, cuando está vacío, y esto es 98. Y acá sería 50. Entonces tenemos en vacío, a media carga y a plena carga. Y después tenemos toda la situación intermedia. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuándo es el consumo? Sí o sí tenemos que ir a la salida y censar en la salida cuánto es el consumo que tenemos. ¿Cómo se hace eso? Fíjense que habíamos hablado que aquí tenemos un circuito de realimentación, que la única función de ese circuito es la siguiente: es calcular la tensión que tenemos ahí y compararla con la referencia que nosotros le vamos a poner. Si yo quiero tener 12 voltios, tengo que tener una referencia de ¿cuánto? De 12 voltios. Entonces, si la referencia es positiva, significa, si la diferencia es positiva, significa que tengo más de 12 voltios. Y si la diferencia es negativa, significa que tengo menos. Si tengo una diferencia positiva, ¿qué tengo que hacer con el ancho de pulso? Bajar. Y si tengo una diferencia negativa, o sea que estoy teniendo menos voltaje, lo subo. ¿En cuánto tiempo me doy cuenta? No, pero lo hace 5 ciclos, dependiendo que controlar. O sea, se da cuenta en un ciclo y lo empieza a corregir. Claro, comparando. Dice, a ver, bueno, ahí te mando un poquito más. Entonces, en el próximo ciclo, capaz que tenía un duty de un 50, y le voy a decir, bueno, te mando un 51, a ver qué onda. Entonces, sí, ahí estamos. Bueno, listo, quedamos en 51. Pero si no es suficiente, si sigue baja la tensión a la salida, en el próximo ciclo me va a mandar el duty más ancho, 52. ¿Alcanzamos? No. Te mando nomás, 53. Y ahí, tampoco. 54, 55. Ahí está, perfecto. Ahí lo clavamos. Y de repente viene el usuario, desconecta la carga. ¿Y ahora qué pasa? La tensión se empieza a elevar. Y si se empieza a elevar la tensión, la diferencia ahora ¿cómo va a ser? Si antes era negativa, ahora la diferencia va a ser positiva. Y entonces me dice, flaco, achicame el duty. Bueno, a ver, te achico uno. ¿Qué tal? No, falta. Te achico otro más. No, achica más. Bueno, y va achicando hasta que alcanza los 12 voltios. Cuando alcanza los 12 voltios, la diferencia ¿cómo es? 0. Clava el ciclo ahí. Eso está programado para hacer esto. Este integrado. Y eso era lo que no podíamos medir con usted. Claro, eso no se puede medir. Entonces nosotros lo tenemos que hacer
Cuando vemos que todos los demás componentes están bien y la fuente no está regulando o está andando mal, y bueno, ya no queda otra, ya es integral. ¿Qué pasa si yo mido el MOSFET? Está perfecto. Mido el autoacoplador, está perfecto. Mido el TLC431, que ya vamos a aprender cómo medirlo, y está perfecto. No está roto, no está nada. Veo los valores de la resistencia, no están desvalorizadas, están perfectas, están bien. Entonces, claro. O sea, en la primera instancia siempre confiamos en el controlador y buscamos la falla. Claro, buscamos la falla porque es algo que no vamos a poder saber. Claro, el controlador No podemos saber. Entonces es por descarte. No lo podemos medir, tenemos que sacar. Es por descarte. Si todo lo demás está bien, bueno, ya está. La última alternativa que nos queda es el controlador. O sea que es la peor falla que podemos llegar a tener, ¿verdad? Si el controlador se rompe, la fuente no andaría directamente. No puede andar mal, porque puede estar, puede estar andando a medias, por ejemplo. Que sería el peor de los casos. Lo mejor sería que se rompa todo y listo, ya sabemos que no anda y controlamos todo. Pero si anda a medias, si anda un rato bien, un rato mal, por ejemplo, pasa, es muy común que a veces se calienta y empieza a fallar. Arrancamos todo bien, el vacío anda bien, le pongo un poquito de carga, anda perfecto, pero pasa un 50% de la carga, ¡plum!, se desploma. Puede ser que ese controlador entonces se esté recalentando en algún momento o algo. ¿Puede oscilar también a causa del controlador? Sí. Si acá dice que yo tengo que tener una frecuencia de 50.000 Hz y no tengo 50.000 Hz, significa que está enviando cualquier frecuencia, no la que corresponde. Ahí es donde se produce una oscilación, ¿verdad? Si se produce una oscilación, ¿qué voy a tener a la salida? Cualquier cosa. No voy a tener un voltaje estable. Porque yo, para que tenga un voltaje estable, ¿cómo tiene que ser la frecuencia? Constante. ¿Y qué es lo que tiene que variar? El ciclo de trabajo de acuerdo a lo que yo le esté pidiendo. Cuando más le pida, ¿cómo va a ser el ciclo de trabajo? Más grande. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo una tensión que un rato es 12, de ahí baja 9, de ahí vuelve a, se pasa a 15? Algo está mal. Puede ser, ojo, una resistencia de esta que esté desvalorizada, puede ser el TL431, pero si yo controlo esto, las resistencias son fáciles de medir, no hay problema. Levanto una patita, la mido con el multímetro en la función de ohmmetro. Si un multímetro a otro rango, solo se va a encargar de elegir la escala, si no yo tengo que poner la escala inmediata superior. ¿De acuerdo? Si dice que tengo que tener 100 ohmios en una resistencia y es de una precisión de un 1%, y eso ya vamos a aprender la otra semana cuando hacemos la práctica del código de la resistencia. Pero fíjense, vamos a anticipar algo. Yo tengo una resistencia primer banda, segunda, tercera, cuarta banda. Bueno, ¿vienen del 5? Sí, las de precisión vienen del 5, pero acá vamos, para el ejemplo, vamos a hacer hasta el 5. El primer color, la primera banda, me da una unidad, ¿de acuerdo? Esto de que está acá me da otra unidad, y eso que está acá me da el número de ceros. Supongamos que tenga un color que equivalga al 2, me va a dar un número de ceros. ¿Qué quiere decir esto? Supongo que la primera banda sea verde. No, vamos a hacerla más fácil, para que sea más sencillo. Vamos a poner a que la primera banda sea la que tenemos, el rojo. El rojo en código de colores, ¿a qué equivale, compañero Freddy? Pues matamos.
No sabe, bueno, el rojo equivale, no hay ningún problema porque ya lo vamos a aprender, equivale a 2. Entonces tendrían 2. Ahora, yo tengo otro rojo acá, tendría otro 2. Si hubiese tenido otro color, tendría otro número. Y si ahora tengo un negro, bueno, supongo que este sea negro, eso sería un 0. Negro representa el 0. Fíjese que ya tengo 220. Pero, a ver, 220 ohmios o 0 qué? 0 ceros. Porque hemos dicho que esto representa ¿qué cosa? La cantidad de ceros. La cantidad de ceros. ¿Cuántos ceros tengo acá? 0. O sea que tengo 22. Y si tuviese el número 1, el marrón por ejemplo, ¿qué número tendría acá? El 1, que se me ha dicho 220, tendría un 0. Y si tuviese otro rojo, tendría 2 ceros. O sea que el número que tengamos acá va a ser el número de 0. Si tengo 0, 0, no tengo ningún 0, es 22. Si tengo un 0, es 220. Si tengo 2 ceros, y tengo 3 ceros, y así voy creciendo en los valores. O sea que esto me da la primera cifra, segunda cifra, este es el número de 0. Y esto que está acá me da la precisión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si es plateada, va a ser de una precisión del 10%. Y si es dorada, por ejemplo, que sea en este caso, vamos a tomar el ejemplo, es del 5%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el peor de los casos, estos 2200 que yo tengo acá, rojo, 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 los 2200, en el peor de los casos va a ser más o menos 5%. El peor de los casos sería para arriba, 2200 más el 5%, ¿cuánto es? A ver, ¿quién lo calcula? 2310. Sería 2200 por 1.05, si no tienen el porcentaje de la calculadora. ¿Quién lo hace? 2310. Bien, qué grande. Impresionante. Entonces, en el peor de los casos tendríamos 2310 para arriba. Y en el peor de los casos para abajo sería un 5% menos. ¿Cuánto sería? Tengo que hacer 2200 dividido 1.05. ¿Cuánto me da? 2190. 2000. ¿No? Entonces, fíjese, si yo tengo mi resistencia fuera de sus valores, o sea, fuera de la tolerancia que te dice acá que tiene que tener, significa que mi resistencia está mal. 2090 sería. 2090, bueno. Si yo tengo, por ejemplo, 2100, ¿estoy dentro de la tolerancia? Sí. ¿Está bien la resistencia? Sí, está bien, dentro de la tolerancia. Si tengo 2230, ¿está dentro de la tolerancia? Está bien. Sí, porque ya está 300. Y claro, siempre y cuando esté en el rango este de valores, mi resistencia está bien. Si está fuera de este rango, si yo tengo por ejemplo 2000, ya no está en el rango de valores, significa que esa resistencia está desvalorizada. Y si está en 2500, por ejemplo, está sobrevalorada, ya no sirve. ¿Y qué pasaría si fuera la fuente? Y algún efecto raro se va a dar. Acuérdate que eso está de referencia. Si está más de mayor valor o menor valor, seguramente te va a dar un valor distinto del que tiene que tener. Si a vos te dicen que tiene que tener 12 voltios Sí, era 14. y la están midiendo con una resistencia, de acuerdo al tipo de resistencia y dónde esté, te va a decir, bueno,
estoy calculando mal porque la resistencia me está mintiendo, no tiene el valor que tiene que tener, entonces el TL le va a informar al circuito, por ejemplo, le va a decir, no, dale que falta todavía, pero porque el TL está midiendo sobre una resistencia que está mal, o sea, está teniendo un error el TL, pero no porque el TL esté mal. La resistencia del comando. Claro, por ejemplo, esta o esta están mal, le van a tirar un valor inexacto y él va a pensar que, bueno, confiando que las dos están bien, que está faltando o está de más la tensión, pero en realidad va a ser un error porque hay un componente que tiene un valor diferente del que tiene que tener. Bien, esas son resistencias en realidad, las que ustedes van a ver acá siempre a la salida de este circuito, son resistencias de precisión, son resistencias del 1%. ¿De acuerdo? O sea que la precisión que tienen estas es del 1% o menos todavía. O sea que si tienen una precisión del 1%, si yo tengo que tener 12 voltios, voy a tener más o menos un 1%. Esa es la tolerancia de esa fuente. Y ahora si pongo la resistencia más fina, por ejemplo, porque es una fuente que yo la quiero utilizar para instrumentos de medición y necesito gran precisión, donde un 1% para mí es un error muy grande. Pongo una resistencia del 0,01%. ¿Cuánto va a ser el error que voy a tener el voltaje? 0,01%. O sea, de acuerdo a la necesidad de la fuente, va a ser los componentes que yo utilice. Si necesito una fuente para instrumentar, por ejemplo, una fuente para un osciloscopio, para ese tipo de cosas, no voy a poner un 5%, porque tener un error de un 5% es una brutalidad. Si yo quiero medir 220 voltios acá y tengo un error del 5%, ¿cuánto voy a tener? 5%. Claro, no voy a saber si voy a quemar el equipo o está andando bien o voy a medir cualquier cosa. Entonces, es grande el error del 5%, por ejemplo, para una medición. Pero con 230 puedo quemar el equipo. Sí, si vos, por ejemplo, tenés 230 y tenés un LED, seguramente vas a empezar a tener problemas. Estos son muy delicados para las tensiones altas. Los drivers empiezan a parpadear, están muy justos. Pero porque los chinos van a entender, ¿no? Puede haber dado un margen más de tolerancia. Pero también quieren vender, o sea. Claro. Si los rompe. Son chinos, no son chinos. Claro, con ese, ya. Tiene que romper también. Si no, ¿cuál es el negocio? ¿Te da algo eterno? No se tiene subida baja y no. Claro. Vos cuando compras un foco, cuando te quema, o sea, no compras un poco. Claro, cuando está dando bien el otro, lo voy a cambiar por uno nuevo, y no. Ya no normal, saca el cubo bien. Claro, exactamente, generalmente uno hace así. Por ahí tiene un par de focos de repuesto, pero realmente los utiliza siempre cuando se queman, ¿no? Bueno, entonces, si los focos no se queman, los chinos no venden, no producen. Entonces, tienen que quemar los paneles y todo. Si no, no es negocio. Ahora, fíjense lo siguiente. Entonces, si está desvalorizado acá, lo más probable es que la fuente esté andando, esté estable, pero tenga un valor diferente del que tiene que tener. Si tiene que tener 12 voltios y tiene 13, ¿qué opinan ustedes? Hay un componente desvalorizado, porque está perfecto, ¿verdad? Está clavado en 13. Yo le aumento la carga, le bajo la carga, sigue en 13 y se mueve 13. ¿Pero por qué me está tirando 13? Ah, hay algo más. Algunas fuentes traen, para corregir eso, un potenciómetro, un preset a la salida. ¿Qué quiere decir? Cuando se eleva la fuente o se baja la fuente, yo tengo la posibilidad de manualmente compensarla. Eso debe ser así. Claro. ¿Qué pasaría si la resistencia está desvalorizada y yo le pongo acá un potenciómetro para compensarla? Para subirlo o bajarla la resistencia. Solucionado el problema, ¿verdad? Si se me desvaloriza, bueno, vengo, la ajusto y sigue andando. Muchos hacen, los fabricantes hacen eso.
para no tener que estar desarmando la fuente, sino dar la posibilidad de ajustar. Ahora, ¿qué pasa si, vamos a ver acá, hemos dicho si el autoacoplador se tiene? ¿Cuándo va a estar activado esto? Cuando el TL le indique. ¿Y cuándo el TL le va a indicar? Cuando haya una diferencia. Si no hay diferencia, el TL le va a decir, listo, quédate ahí, no hagas nada, seguí con el ciclo que está. Ahora, si hay una diferencia acá, muy grande, esto va a estar activado prácticamente. Tremendo. O sea, si se pone corto, va a ser como que la fuente está pidiendo. Entonces, la información que le va a estar mandando a mi circuito va a decir, che, loco, falta, y en realidad no va a faltar. Pero como está en cortocircuito, va a pedir. ¿Y qué pasa si llegamos nosotros ya al 98% del duty y este sigue pidiendo? La fuente automáticamente va a decir, ya he llegado al 98, pero me siguen pidiendo, entonces estoy sobrecargado. Se protege. Entonces, si se me quema el autoacoplador, voy a ver que la fuente va a encender y va a apagar. Va a encender y va a apagar. Que eso es cuando se protege. ¿Y cómo puedo saber si mi autoacoplador está quemado? Es muy sencillo. Si está en corto este transistorcito, yo voy a poner acá mi multímetro, que voy a detectar cortocircuito. Ahora, ¿qué pasa si el LED se quema? No va a prender nunca. No va a prender nunca. Entonces va a interpretar acá que todo está bien. Cuando yo le ponga carga, se va a bajar. ¿De acuerdo? Va a caer. ¿Y qué pasa cuando cae la tensión? En ese momento que chao. Puede ver que cae la tensión y que la fuente no levanta. Entonces, si pasa eso, es porque tengo quemado esto de aquí. Entonces el ciclo nunca se agrandó, siempre va a estar como trabajando en vacío. Entonces lo voy a conectar y la tensión se va a desplomar. Y no va a haber, el ciclo no va a crecer. Bueno, entonces fíjese que el autoacoplador es fácil de probar. ¿Cómo tiene que medir esto? Como un diodo. ¿Y esto cómo tiene que medir? Como un circuito abierto cuando el diodo está desactivado. Y cuando el diodo está activado, cuando yo le pongo 3 voltios ahí, claro, tiene que medir como el circuito cerrado. O bueno, con un 4 ohmios, porque no va a ser perfecto. Si eso sucede, significa que el autoacoplador está bien. Fíjese rapidito, antes que hagamos el break, 30 segundos, les muestro cómo hacer un probador sencillo de autoacoplador. Agarro una filita de 3 voltios, a tipo botón, 2032. Vamos a hacerlo acá al autoacoplador, tal cual está ahí. Vamos a ponerle acá el diodo. Y acá le vamos a poner, acá al revés, el fototransistor. Bien, vamos a sacar los 3 voltios de acá, lo vamos a conectar aquí. Acá vamos a tener el 0, la masa, si quieran verla. Vamos a conectar ahí. Acá vamos a poner externamente ahí un LED común y corriente de estos rojo, verde, amarillo, el color que ustedes quieran, y lo vamos a conectar acá, 0 voltios. Bien. Fíjense, yo tengo los 3 voltios acá, ¿verdad? Tengo los 3 voltios acá. Vamos a poner acá el cursor. Tengo los 3 voltios acá, pero ¿hay circulación de corriente? No, ¿por qué? Porque el LED está prendido. Ahora, presiono el pulsador, emite la luz, se cierra el circuito y el LED, ¿qué pasa? Suelto el pulsador y ¿qué pasa con el LED? ¿Qué pasa? Si el autoacoplador está bien, tendría que hacer eso.
presiono, ¿se entiende? ¿Todo esto? Observa. Si lo hago 50 veces, Va a prender la próxima. 50. Ahora, ¿qué pasa si yo, sin apretar el pulsador, esto está prendido? Está corto. ¿Y qué pasa si yo aprieto el pulsador y no enciende el LED? Está quemado el LED. Fíjense, es sencillo. Miren cómo pueden hacer con una pila, un pulsador, un LED, y pueden comprar una plaquetita de esa perforada, poner un zocalito y ya tienen un probador. Claro, bueno, el protoboard también. Pueden hacerlo sin armar nada, un probador de autoacoplador. Súper sencillo, ¿verdad? Súper sencillo. Así puedo probar un autoacoplador. Entonces, 3 casos posibles. El primero, pongo el autoacoplador, no pasa nada hasta que presiono el botón. Ahí se enciende. El otro botón se vuelve a apagar. Perfecto. Ese sería el único caso en el que estaría bien. Segundo caso, pongo el autoacoplador y automáticamente, sin hacer nada, presione o no presione el botón, está LED permanentemente prendido. Transistor en corto. Tercer caso, pongo el autoacoplador, no enciende, presiono el botón, tampoco enciende, LED quemado. ¿Cuánto me sale hacer un probador de autoacoplador? Ya está. Bueno, hacemos el break y seguimos. No se queden con las dudas, lo hacen preguntar. Vamos a tener una fuente, digamos, medir la próxima clase, lunes. Vamos a traer una fuente de 24 voltios 10 amperes. Está dentro. Esto es campo de celular. Y bueno, es fácil. ¿Vos crees que es de 50 Hz? Sí, perdón. No, acá, bueno, mira, este es otro elemento de protección. Este es un PTC. Y esto nos dice que a medida que se calienta, va aumentando su velocidad. La corriente normal deja de ir, pero cuando se recarga, calienta y la resistencia que aumenta algo. No anda directamente porque pone una resistencia grandísima, como que va estrangulando la fuente. Vamos a mover también el claro, ahora vamos a ver en la próxima clase, vamos a traer los computadores para probar. Fíjate que esta tiene, esta por ahí es un poco más complicada porque son varias fuentes en una. Pero si vos te pones a analizar que son varias fuentes en una, ya la cuestión se simplifica, porque dice, ahora, esta es la etapa de los 10 voltios, esta es la etapa de los 20 es común. Sí, incluso yo saqué la placa y siempre va a haber o transformadores o un convocador para digamos, en este caso va a tener varios controladores porque tiene varias divisiones. Uno va a controlar la dirección de 5, el otro va a controlar la dirección de 2. ¿Cuál es el otro? El otro controlador está aquí, en la tapa de salida. Ahí. Que hay una separación. este es el único que lo une, digamos.
paso contrato, digamos, Está bueno que ustedes empiecen a identificar ya los grupos. Sí, por ejemplo, en la filología solamente, entonces capaz que solamente se parece que después de otra forma, Lo que estoy viendo es que En realidad, estamos midiendo una tensión está medianamente baja, hasta la fuerza. Porque son todas, digamos, parte del mismo flujo. O sea, simplifica las cuestiones acá, pero las fuentes polémicas de gamer no hacen así. Las fuentes gamer se miden tensión por tensión. O sea, no escatima en autoacopladores. Este que es el control de Son de precisión. No, resistencia. Las resistencias son baratas. La resistencia de precisión vale un poquito más que la resistencia de comunes. Vale un poquito más, pero el tema por eso es difícil de conseguir. Si no trabajas con valores estándar, porque hay fuentes que no trabajan con valores estándares, televisores, por ejemplo, son altos, te queman la resistencia esa de precisión, tenés que hacer un chorrito de resistencia así para tratar de llegar al valor. Claro, tenés que hacer pero igual no va a llegar a un valor exacto. Igual, trabajar televisor con un poquito menos de tensión o más, igual con el día, tengo las dos variables. bien complicado. ¿Mucho como Yarabona? Sí. Tiene que llamar porque hay días que entra, viernes que entra a 7 y viernes que entra a 8. O hace 9 o hace 10 horas. Hace 9 o hace 10, son las 2 horas. No hace 8 horas, no. De 10 horas. No, y ahora como Encima está Marcelino y ahora como parado de llover y estábamos trabajando un poco la guerra trabaja más 12 horas seguro. al revés, acá trabaja más. Esperan en vuelo, Encima está Marcelino, afilando, te están esperando que llegue aquí. ¿Ah? Levanto 2 segundos. Sí, de ahí sale, esto viene todo a control. De la teoría la tengo clara, práctica no venía. Gente, sigamos. Este tema va a ser interesante, si ya está fuera del repaso. Bueno, si ustedes lo copian este circuito, tal cual está, así tal cual está, van a poder fabricar un inversor de 12 voltios a 240 vatios, 240 voltios, 900 vatios, o sea que les va a servir para alimentar varios focos, etcétera. Si lo copian y lo hacen tal cual está, les va a salir un inversor. Ahora, que sea conveniente fabricarlo, o sea conveniente comprar un chino ya armado de 220, de 900 vatios, bueno, hay que analizarlo, ¿entendés? Capaz que les conviene más comprarlo y no armarlo, le va a salir más barato. Entonces ya, bueno, analizan ustedes. Pero esto es a fines prácticos. Bueno, fíjense. Ahí en el... ¿Ya estamos? Bueno, vamos. Tenemos el TL494, que le hemos dicho que es igual al 7500, que utiliza generalmente la fuente switch, o a la configuración que le han puesto ahí, el nombre que es el mismo. O sea, no se gasten en buscarlo porque son los mismos siempre.
Y fíjense qué hace este circuito, ¿no? Fíjense qué hace este circuito. Esto ya es un circuito que está conectado a la realidad, esto está conectado ya a resistencia con valores reales, está conectado a un transformador elevador, porque entran 12 voltios y salen 240. Entonces es un elevador. Había dicho yo que la configuración más simple era directamente el MOSFET que alimenta una sola bobina del primario y ya está. Pero esta es otra configuración que se conoce con el nombre de push-pull. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ventaja tenemos con la push-pull con respecto a la otra? En la otra, nosotros simplemente teníamos un pulso siempre para arriba. Nunca había una parte negativa. En cambio acá, este integrado que tiene dos salidas produce un pulso positivo y también produce un pulso negativo, o sea que es algo más parecido a una alterna con la diferencia que son pulsos cuadrados. En lugar de ser senoidales, pero bueno, está mejor que esto. Es más parecido. ¿Qué quiere decir? Que cuando mando por un lado, por ejemplo, por una de las salidas, fíjense que tiene dos MOSFET y un punto medio, ¿verdad? Yo mando los 12 voltios por acá. Y cuando está activo este MOSFET, hago circular por acá. Ahora, cuando está activo este MOSFET, hago circular para allá. Entonces, ¿qué pasa con el campo? En el primer caso, cuando está activo hacia abajo, el campo es hacia abajo. ¿Y qué pasa en el segundo caso? El campo hacia arriba. Y cuando no está activo ninguno de los dos, el campo es cero. O sea que tengo un campo que va hacia un lado y un campo que va después del mismo campo hacia el otro lado y un momento de que es cero. O sea, algo así. Cuando conduce uno de los MOSFET, tengo esta parte. Cuando no conduce ninguno, cero. Y cuando conduce el otro, para el otro lado del campo. O sea, más o menos lo que pasa cuando yo excito un transformador con una tensión alterna de la red o de otro transformador. Entonces simulo con la configuración push-pull, simulo una alterna. ¿Por qué digo simulo? Porque está bien, es una alterna pero de onda cuadrada. No es igual a la de la red. Entonces cuando yo tenga acá la salida, ¿qué voy a tener? ¿Voy a tener esto? No. Voy a tener esto. Eso perjudicaría en algo como Sí. ¿De acuerdo? Puede ser, si yo voy a alimentar una lámpara un poco incandescente, ¿va a haber algún problema? Ninguno. Pero por ahí si alimento algunos equipos que son delicados, que están pensados para trabajar solamente con tensiones senoidales, mandarle una cuadrática es medio complicado. Si ustedes compran una UPS, por ejemplo, se van a la casa de computación y se compran una UPS de 1000 vatios, por decirte así. Traen, la conectan y resulta que se les ocurre conectarle un osciloscopio a la salida, van a ver que la señal es cuadrática. Esto, cuando tenemos así, se llama onda senoidal modificada. Y cuando tenemos esta, la redondita, la que siempre vemos, se llama onda senoidal pura. Entonces, cuando ustedes compran las UPS, van a encontrar que existe onda senoidal modificada, onda senoidal pura. Si yo lo voy a usar para la compu en mi casa, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo lo voy a utilizar, por ejemplo, para un equipo de electromedicina donde va a estar conectado un señor que su vida depende de ese equipo? Tengo que tener una
seguramente de onda senoidal pura. Porque no puedo permitirme que ese equipo falle. Y ahí dentro de las UPS, tenemos dos sistemas. Uno que se llama offline y otro que se llama online. ¿Cuál es la diferencia? Van a decir ustedes. Online no es que significa que esté conectado a internet, ¿no? Porque todo el mundo no interpreta eso, por broma. Porque hay equipos que traen para monitorear a través de internet. Eso no significa que el equipo sea online. Que tenga monitoreo remoto no quiere decir que sea un equipo online y offline. Online y offline en UPS es otra cosa. Y les voy a explicar bien sencillo para que noten la diferencia. Fíjense, yo tengo acá, vamos a hacerlo así más corto. Yo tengo acá mi inversor. Puede ser similar al que tengo ahí. Entonces acá tengo 12 voltios y acá de continua y acá saco 220 de alterna. Tengo mi inversor acá. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora yo voy a tener acá conectado a la salida. Acá voy a tener el toma de la salida de la UPS. La red. ¿De acuerdo? Acá voy a tener mi batería. Bien, y fíjense. Y aquí voy a tener un elemento conmutador. Voy a tener un elemento conmutador que va a ser lo siguiente. Mientras esté la tensión de la red, el inversor va a estar desconectado. Cuando no esté la tensión de la red, me va a activar el inversor y me va a mandar los 220 a la salida. Entonces que voy a tener que tener acá un elemento que esté permanentemente midiendo, pensando acá a ver qué pasa y comandando la llave que tengo aquí. Fíjense, si de repente se corta, hasta que esto mida, actúe y me diga que tengo que conectar, pueden pasar microsegundos. Pero la computadora casera ni se va a dar cuenta uno. No, ¿verdad? Pero en el equipo de electromedicina, que es muy delicado y cuesta a veces cientos de miles, millones también de dólares, no puedo permitir eso. Ese tiempo muerto hasta que esto se engancha, empieza a funcionar, se calientan los circuitos y ¡pum! Me mandan los 220 para acá. No puede pasar eso. Ahora, ¿qué pasa cuando se restablecen los 220? Claro, le avisa, dice, ya están los 220, listo, desconectarse nomás, seguimos con los 220 y lo que hace es activar un cargador para recompensar la energía que va. Claro, exactamente, para compensar la energía que hemos utilizado. Eso sería offline. Offline. Batería fuera de línea. La batería offline. Se conecta solamente cuando hay un corte de suministro. En cambio, en online, el inversor es al revés. El inversor siempre está andando. Observen cómo funciona el online. Tengo acá, cambio de tengo acá el toma conectado al inversor. El inversor está conectado a las baterías.
acá yo tengo un cargador y acá tengo los dos aquí. ¿Qué pasa si desaparecen los 220? Nada, siempre ha estado conectado a la batería y siempre ha estado conectado al inversor. A lo sumo de memorizar, te queda de autonomía tanto. Te queda de autonomía tanto. Y cuando vuelve, ¿qué pasa? Nada, se empieza a cargar la batería. ¿Tengo algún disturbio en la salida? No. ¿Tengo algún microcorte? ¿Algo? No. Pero ahí en esta salida no es novedad pura. Ahí está la diferencia. Que si yo quiero un cargador offline para la computadora de la casa, un cargador, un UPS online o offline para la computadora de la casa, lo más seguro que sea en el momento que esté trabajando, digamos, el inversor, sea cuadrado. Pero si es para un equipo de electromedicina, no. Tiene que ser. ¿Y ustedes qué opinan de que tienen abajo bancos gigantescos de UPS? Que no es barato. ¿Qué energía le está entregando? No. Pura. Porque ustedes tienen acá en este casino, tienen un equipo que es equivalente al de electromedicina, porque ¿cuánto vale cada máquina? Y sobre todo ¿cuánto genera por hora? O sea, más allá del valor de la máquina, ¿cuánto genera por hora? Si a ustedes se les daña una máquina, ¿cuánto tiempo van a estar sin facturar? Hasta que la reparen. O sea, no es el valor de la máquina en sí lo que pierde, sino el tiempo de uso, o sea, digamos, del usufructo que pueden hacer esa máquina. Hay veces que es poco y hay veces que es mucho. ¿De quién va a depender? O sea, de que estés jugando. ¿Cuánto quiere gastar? Si te estás jugando 5 pesos por la tirada o estás con 100, 200, 300, o sea, de eso depende. Pero si vos te pones a hacer una estadística, vas a ver que esta máquina tiene un promedio, ¿verdad? Mensual. Si esta máquina te genera una ganancia de tanto mensual. Si vos lo dividís en horas en día, y está para 2 días, bueno, puedes saber cuánto has perdido de ganar. Más allá del valor de la máquina, de la reparación y todo lo demás, vos has tenido ahí una pérdida de ganancia. Esto es famoso pérdida de ganar. Claro. ¿De acuerdo? O sea, a fin de mes vos vas a llegar con una facturación inferior porque has tenido 2, 3, 4, 5 máquinas que no han andado. Y si yo no hago mantenimiento preventivo y no me interesa, y no me caliento y no sé cómo hacerlo, lo más probable es que en vez de que sea una máquina o 2 máquinas, sean varias. Entonces el negocio pasa a ser menos rentable. Ahora, si yo me capacito, controlo, hago el mantenimiento preventivo y además cuando hay una falla la resuelvo en segundos, en instantes, porque sé dónde buscarlo, no tengo que empezar a cambiar piezas a lo loco. Y está 4 días para reparar una plaqueta de fuente o porque justo esa plaqueta no hay para cambiarla, o sea, no tengo una fuente en este momento para cambiarla, entonces tengo que repararla, o lo que sea que esté roto. No voy diciendo fuente por decir, puede ser cualquier cosa. Entonces, si yo no sé cómo reparar la máquina rápido, ¿qué es lo que está pasando con la empresa? Y si es menos rentable una empresa, va a tener menos crecimiento. Y si tiene menos crecimiento, ¿qué es lo que sucede? Y no solamente va a necesitar menos empleo, puede ser que no necesite ninguno, puede ser que se funda. Porque un mal manejo en el extremo lleva a qué? A que se funda. Porque veamos el lado también del cliente. Si yo vengo para acá a jugar y resulta que de las 4 veces que he venido, 3 veces se me ha roto la máquina, y bueno, me voy a otro casino, ¿no? Pues dejar de joder. Si no, voy a jugar ahí. Y lo peor que le puede pasar a un jugador es que le corte la jugada. Es como tocar el vaso al chupado, se le corta la mano. ¿O no?
¿Cuántas veces le escucho la frase que viene el mozo que dice, no me toque el vaso? Se pone bravo, no me toque el vaso, te va a acordar. Aquí lo mismo, si estás jugando y vos le cortás el juego, se lo pone violento, te lo quieres comer. No hay que reaccionar, y bueno, sí. Pues. Entonces, porque el jugador tiene la esperanza de que en el próximo tiro gane. Es decir, justo que me iba a ganar, vos me cortás. ¿Siempre? ¿O no han escuchado su frase? Todo bien. Entonces, si va un tole más o menos, entonces, y no va a venir más. O sea, no es solamente lo que la falla provoca, porque si la competencia le ofrece algo mejor, se va a ir para ahí. O sea, yo tengo que tener en cuenta que mi función en la parte de mantenimiento es clave para mantener la fidelidad de la clientela, para tener la ganancia óptima del negocio y tener mi fuente de trabajo en buenas condiciones, para que la empresa se dé cuenta de que he hecho un buen trabajo, de que no ha fallado nunca una máquina acá. Entonces me diga, che, loco, realmente vos, no sé qué has hecho, pero acá no fallan las máquinas y ya sí. Entonces te diga, a ver, transmití tus conocimientos y te pone como líder para que vos transmitas los conocimientos a los demás. O sea, entiende la ventaja de saber ese tipo de cosas y tener esta posibilidad que le están brindando. Bueno. Entonces, fíjense, push-pull. ¿Qué es lo que hace el push-pull? Lo mismo que la otra, con la diferencia de que hace que se parezca más a un altero. En vez de usar una bobina, usa dos. Inventa un ciclo positivo, inventa un ciclo negativo. ¿Y por qué vemos este inversor? Y bueno, porque esto lleva a las UPS también. Las UPS llevan inversores. Ahora, si en lugar de usar un circuito que genera ondas cuadradas, yo utilizo un circuito que utiliza ondas senoidales, ¿qué voy a tener? Una onda senoidal. Bueno, cortamos acá y seguimos la próxima semana. Esto es un anticipo de lo que se viene. Vamos a ir a la práctica la próxima semana, voy a traer un